Cuando demolieron el Teatro Imperial en 1987, montaron algo escalofriante bajo el escenario, un contrato firmado con sangre por el director fundador, don Alberto Villarreal, fechado en 1821. El texto prometía éxito eterno y actuaciones perfectas, a cambio de que los actores entreguen no solo su talento, sino su ser completo al personaje. Junto al contrato había 23 máscaras de teatro, cada una con un nombre grabado. Cuando las contaron, se dieron cuenta de algo aterrador. Eran los nombres de actores que habían desaparecido durante funciones entre 1823 y 1870. Antes de sumergirte en esta historia, donde el arte se convierte en prisión eterna y donde la ficción devora la realidad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí revelamos los casos más perturbadores donde la línea entre actuación y posesión se borra para siempre. Dale like si te atreves a conocer qué precio pagaron estos artistas por la perfección. Y cuéntanos en los comentarios de qué país nos estás viendo. ¿Conoces algún teatro en tu ciudad donde los actores reportan experiencias inexplicables? Ahora prepárate para conocer la historia del Teatro Imperial de Ciudad de México, donde actuar significaba perderse para siempre en el personaje. Ciudad de México, 1821, la capital de la Nueva España, estaba a punto de convertirse en la capital del México independiente. En medio de los cambios políticos y sociales, la vida cultural florecía como nunca antes. Los ciudadanos, cansados de siglos de restricciones coloniales, ansiaban expresiones artísticas que reflejaran su nueva libertad. Fue en este ambiente de efervescencia cultural que don Alberto Villarreal, un empresario español que había hecho fortuna en las minas de plata, decidió construir el teatro más grandioso que México había visto. El Teatro Imperial, ubicado en lo que hoy sería el centro histórico, era una joya arquitectónica. Con capacidad para 800 personas, decorado con terciopelo rojo importado de Francia, candelabros de cristal de Venecia y un escenario que rivalizaba con los mejores de Europa. Pero lo que hacía único al Teatro Imperial no era su opulencia, sino la obsesión de su fundador con la perfección artística. Don Alberto Villarreal no era simplemente un mecenas de las artes. Era un hombre consumido por una visión específica: crear actuaciones tan perfectas que el público no pudiera distinguir entre realidad y ficción. Había viajado por Europa estudiando las técnicas teatrales más avanzadas. Había consultado con místicos sobre la naturaleza del arte y la transformación, y había invertido toda su fortuna en hacer realidad su visión. El problema era que los actores mexicanos de la época, aunque talentosos, no alcanzaban el nivel de perfección que Villarreal demandaba. Las críticas en los periódicos eran positivas, el público llenaba el teatro, pero Villarreal veía cada pequeña imperfección, cada momento donde el actor era visible detrás del personaje, como un fracaso personal. Fue entonces, en diciembre de 1821, cuando Villarreal conoció a un hombre que cambiaría todo. Se presentó simplemente como el maestro Grimaldi, aunque claramente ese no era su nombre real. Era un hombre de edad indeterminada, con ojos que parecían haber visto siglos de teatro, y hablaba con un acento que nadie podía identificar. Algunos decían que era italiano, otros que era alemán, pero su español era perfecto, aunque arcaico. Grimaldi le dijo a Villarreal que conocía el secreto de la actuación perfecta, un método que había sido usado en los teatros de la antigua Grecia, perfeccionado en la comedia del arte italiana y luego prohibido por la Iglesia. Era un método que garantizaba que cada actuación fuera perfecta, porque el actor no actuaría el personaje, se convertiría en el personaje. Pero tiene un precio, advirtió Grimaldi con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una vez que el actor cruza completamente al personaje, el camino de vuelta se vuelve difícil. Villarreal, cegado por su obsesión, aceptó inmediatamente. Grimaldi le explicó que necesitaban 3 cosas:
un contrato que estableciera la intención, máscaras especialmente preparadas que servirían como puentes entre el actor y el personaje, y un ritual de apertura que se realizaría bajo el escenario en la noche de luna nueva. El contrato fue redactado en latín antigua, mezclado con símbolos que Grimaldi dijo que eran anteriores a Roma. Establecía que el Teatro Imperial se convertiría en un espacio liminal, un lugar entre la realidad y la ficción donde las leyes normales de identidad no aplicarían. Los actores que firmaran, y Villarreal insistió en que la participación fuera voluntaria, recibirían la capacidad de encarnar perfectamente cualquier personaje, pero a cambio, parte de su esencia quedaría permanentemente ligada al teatro. Las máscaras fueron el trabajo más elaborado. Grimaldi pasó semanas tallándolas de una madera que trajo consigo. Madera que dijo provenía de árboles que crecían en lugares donde el velo entre los mundos era delgado. Cada máscara era única, diseñada no para un personaje específico, sino para un actor específico. Cuando el actor se pusiera su máscara y luego interpretara un personaje, la máscara facilitaría la transformación completa. El ritual de apertura se realizó el 31 de diciembre de 1821, en la última noche del año y la última noche de luna nueva. Villarreal, Grimaldi y 23 actores principales del teatro descendieron al sótano especialmente excavado bajo el escenario. Allí, en un círculo de velas negras, Villarreal firmó el contrato maestro con su propia sangre mientras los actores observaban. Según el diario de uno de los actores presentes, Miguel Fernández, lo que sucedió después fue indescriptible. El aire se volvió espeso, como si estuviéramos respirando agua. Las máscaras, dispuestas en el centro del círculo, comenzaron a brillar con una luz que no era luz, sino ausencia de oscuridad. Grimaldi habló en una lengua que dolía escuchar, y sentí como si algo invisible me atravesara, dejando una parte de mí atrás y llevándose una parte de mí adelante. Grimaldi desapareció esa misma noche, dejando solo una nota. El pacto está sellado. El teatro vivirá mientras los actores actúen. Los actores actuarán mientras el teatro viva. El círculo está completo. El 1 de enero de 1822, el Teatro Imperial reabrió con una producción de Don Juan Tenorio. La transformación fue inmediata y sobrecogedora. El actor principal, Carlos Mendoza, no interpretó a Don Juan, fue Don Juan. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era perfecta. El público quedó hipnotizado. Los críticos escribieron reseñas delirantes, llamándolo la actuación del siglo y un milagro del arte teatral. Pero después de la función, algo extraño sucedió. Carlos tuvo dificultades para quitarse el vestuario. No físicamente, sino psicológicamente. Seguía hablando como Don Juan, moviéndose como Don Juan, pensando como Don Juan. Le tomó horas de esfuerzo consciente volver a ser Carlos, y aún así, sus amigos notaron que algo había cambiado permanentemente en él. Con cada función, el problema empeoraba. Los actores tardaban más en volver después de cada actuación. Algunos comenzaron a mezclar líneas de sus personajes en conversaciones normales. La actriz María González, después de interpretar a Lady Macbeth, fue encontrada lavándose las manos compulsivamente durante días, murmurando sobre manchas de sangre que nadie más podía ver. Pero el público no notaba nada extraño. Al contrario, las actuaciones se volvían cada vez más brillantes. El Teatro Imperial se convirtió en el lugar más prestigioso de entretenimiento en todo México. Nobles, políticos, incluso el emperador Agustín de Iturbide, asistieron a funciones, maravillándose de la calidad sobrenatural de las actuaciones. Villarreal, en lugar de preocuparse por el bienestar de sus actores, estaba eufórico. Finalmente, había logrado su sueño. Las imperfecciones que tanto lo atormentaban habían desaparecido. Cada función era perfecta, cada actuación una obra maestra. No parecía notar, o no le importaba,
que sus actores estaban pagando el precio con pedazos de sus almas. El primer incidente grave ocurrió el 15 de marzo de 1823, durante una producción de Hamlet. Carlos Mendoza, quien había estado interpretando el papel principal durante un mes, subió al escenario para la función de la noche. Todo parecía normal hasta el famoso monólogo, ser o no ser. Carlos lo comenzó con su brillantez habitual, pero cuando llegó al final, no se detuvo. Continuó el monólogo, improvisando líneas que mantenían perfectamente el estilo y la métrica de Shakespeare. El público, pensando que era una interpretación innovadora, aplaudió. Pero los otros actores en escena se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Carlos no estaba improvisando. Hamlet estaba hablando a través de él, diciendo cosas que Shakespeare nunca escribió, pero que el personaje podría haber pensado. Cuando intentaron sacarlo del escenario al final del acto, Carlos se resistió violentamente. La obra no ha terminado, gritó con una voz que era suya, pero no era suya. Hamlet no ha terminado, nunca terminará. La pregunta sigue sin respuesta. ¿Ser o no ser? Debo continuar preguntando hasta encontrar la respuesta. Tuvieron que cerrar el telón y cancelar el resto de la función. Pero Carlos no salió del escenario. Se quedó allí, repitiendo el monólogo una y otra vez, cada vez con pequeñas variaciones, como si estuviera explorando cada posible permutación de la existencia y la no existencia. Los otros actores intentaron razonar con él, recordarle quién era, pero Carlos los miraba sin reconocerlos. «Carlos», preguntaba. «No conozco a ningún Carlos, solo soy el príncipe de Dinamarca», atrapado en esta eterna pregunta. Villarreal, en lugar de buscar ayuda, vio esto como el pináculo de su éxito. «¿No lo ven?», exclamó a los actores preocupados. «Ha logrado la transformación completa. Es el primer actor en la historia en convertirse verdaderamente en su personaje». Pero la euforia de Villarreal duró poco. Esa misma noche, durante una producción de Macbeth en el teatro secundario, Roberto Salamanca, quien interpretaba al protagonista, atacó físicamente al actor que interpretaba al rey Duncan durante la escena del asesinato. No fue actuación. Roberto, o mejor dicho Macbeth, apuñaló al actor 37 veces con una daga real que había sustituido por la de utilería. El público inicialmente pensó que era parte de la obra, que el realismo extremo era otra innovación del teatro imperial. Los aplausos se convirtieron en gritos cuando la sangre real salpicó las primeras filas. El actor que interpretaba a Duncan, José María Torrijos, murió en el escenario, su sangre empapando las tablas, mientras Roberto Macbeth permanecía de pie sobre él, mirando sus manos ensangrentadas con una mezcla de horror y satisfacción. «¿Qué he hecho?», murmuraba Roberto, pero no con arrepentimiento, sino con la cadencia exacta que Shakespeare había escrito. «¿Pero por qué no pude pronunciar amén?». Cuando la policía llegó para arrestarlo, Roberto no opuso resistencia, pero tampoco parecía entender lo que sucedía. Seguían el personaje, hablando solo en los diálogos de Macbeth, incapaz de responder a preguntas que no estuvieran en el guión. Durante el juicio, solo podía recitar líneas de la obra, y fue declarado mentalmente incompetente y confinado a un manicomio donde, según los registros, continuó siendo Macbeth hasta su muerte 40 años después. Si esta historia sobre el precio de la perfección artística te está perturbando, compártela como advertencia a todos los artistas que buscan perderse completamente en su arte. Dale like para apoyar nuestras investigaciones sobre estos casos donde la ficción devora la realidad. ¿Has conocido actores que no pueden separarse de sus personajes? Cuéntanos en los comentarios. El teatro cayó en el caos. Algunos actores, aterrorizados, intentaron huir, pero descubrieron algo horrible. No podían alejarse más de una cierta distancia del teatro. Era como si hilos invisibles los conectaran al edificio.
Mientras más intentaban alejarse, más dolor físico experimentaban. Varios colapsaron en las calles circundantes, convulsionando hasta que fueron llevados de vuelta al teatro, donde inmediatamente se recuperaron. María González, la actriz que había interpretado a Lady Macbeth, escribió en una carta desesperada a su hermana: «Estamos malditos, el teatro nos posee. Cuando estoy en el escenario, no soy yo, soy ella, soy todas las mujeres que he interpretado, y ellas son yo. A veces no sé dónde termino yo y dónde empiezan ellas. Anoche desperté lavándome las manos con lejía, y no era yo quien lo hacía, era Lady Macbeth, tratando de limpiar la sangre de Duncan. Pero la sangre es real ahora, todo es real». Villarreal, finalmente enfrentando las consecuencias de su pacto, intentó encontrar a Grimaldi para revertir el contrato, pero el maestro había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Desesperado, Villarreal consultó con sacerdotes, con ocultistas, con cualquiera que pudiera ofrecer una solución, pero todos le dieron la misma respuesta: un contrato firmado con sangre y sellado con almas no puede romperse fácilmente. Un sacerdote jesuita, el padre Lorenzo, le dijo la verdad que no quería escuchar: «Has vendido no solo tu alma, sino las almas de todos los que actúan en tu teatro. Están atrapados entre la realidad y la ficción, condenados a perder pedazos de sí mismos con cada actuación, hasta que no quede nada del actor original, solo los personajes». Durante los siguientes meses, el Teatro Imperial se convirtió en un lugar de pesadilla. Los actores no podían dejar de actuar, incluso fuera del escenario. Caminaban por los pasillos recitando diálogos, interactuando unos con otros, no como personas, sino como los personajes que habían interpretado. Era común ver a Romeo buscando a Julieta en los camerinos, a Otelo persiguiendo a Desdémona por las escaleras, a las tres brujas de Macbeth susurrando profecías en los rincones oscuros. Los empleados del teatro comenzaron a renunciar en masa. El utilero jefe, José Hernández, escribió en su diario antes de huir: «El teatro está vivo. Lo siento respirar». Las máscaras en el sótano han comenzado a moverse solas, buscando rostros que poseer. Anoche vi a don Carlos Mendoza en el escenario, pero también lo vi en su camerino al mismo tiempo. Hay dos de él ahora, o más. El Carlos real está desapareciendo, consumido por todos los personajes que ha interpretado. En efecto, Carlos Mendoza se había fragmentado. Testigos reportaron verlo en múltiples lugares al mismo tiempo, cada versión interpretando un personaje diferente. Estaba Hamlet en el escenario principal, Don Juan en el vestíbulo seduciendo a las estatuas, Edipo en el sótano arrancándose los ojos una y otra vez. Todos eran Carlos, ninguno era Carlos. El público, ajeno al horror que ocurría tras bambalinas, seguía asistiendo, atraído por las actuaciones sobrenaturalmente perfectas, pero comenzaron a notar cosas extrañas. Los actores no envejecían normalmente. Carlos Mendoza, que debería tener 35 años, a veces parecía de 20, otras de 60, dependiendo del personaje que estuviera interpretando. María González cambiaba de aspecto físico durante la obra, su rostro moldeándose para ajustarse mejor al personaje. Y lo más inquietante, el público comenzaba a ser afectado. Algunos espectadores reportaron salir del teatro sintiéndose diferentes, como si hubieran absorbido parte de la obra. Un hombre que asistió a 5 funciones consecutivas de Romeo y Julieta fue encontrado muerto en su casa, habiendo bebido veneno mientras murmuraba sobre su amor por Julieta. Una mujer que vio Medea asesinó a sus propios hijos, alegando después que no había sido ella, sino el personaje. En 1824, Villarreal tomó una decisión desesperada. Si no podía romper el contrato, al menos podía intentar contenerlo. Ordenó que el teatro cerrara al público y que los actores dejaran de actuar.
Pero fue entonces cuando descubrió la trampa más cruel del pacto. Los actores no podían dejar de actuar. Era físicamente imposible. Si no estaban en el escenario, actuaban en sus camerinos. Si se les encerraba, actuaban para las paredes. La actuación se había convertido en su función vital, como respirar. Y peor aún, cuando intentaban no actuar, comenzaban a desvanecerse literalmente. Sus cuerpos se volvían translúcidos, como si su existencia dependiera de la interpretación constante. Varios actores menores, que habían tenido menos papeles, simplemente desaparecieron cuando intentaron resistirse, dejando solo sus máscaras atrás. El 23 de abril de 1825, aniversario de la muerte de Shakespeare, ocurrió lo que los supervivientes llamarían la gran fusión. Los 23 actores principales que habían participado en el ritual original convergieron en el escenario principal, cada uno interpretando simultáneamente todos los personajes que habían representado. El resultado fue una cacofonía de voces, gestos y emociones que creó una especie de tormenta teatral. Los testigos describieron ver cientos de personajes manifestándose y desapareciendo, historias enteras desarrollándose y colapsando en segundos, tragedias convirtiéndose en comedias y viceversa, en un caos de narrativa rota. Y en el centro de todo, las 23 máscaras originales flotaban en el aire, brillando con esa luz oscura que habían mostrado durante el ritual. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Las máscaras comenzaron a absorber a los actores, succionándolos hacia su interior, no físicamente, sino esencialmente. Los cuerpos de los actores cayeron al escenario como cáscaras vacías, mientras sus esencias, todas las versiones de todos los personajes que habían interpretado, fueron absorbidas por las máscaras. Villarreal, que observaba horrorizado desde el palco principal, finalmente entendió el verdadero propósito del contrato. No era crear actores perfectos, era crear recipientes perfectos. Las máscaras habían estado alimentándose de las interpretaciones, creciendo más fuertes con cada actuación, hasta que fueron lo suficientemente poderosas para existir independientemente. En su diario final, encontrado después de su muerte, Villarreal escribió: «Grimaldi no era un maestro de teatro, era un coleccionista. Y yo le di 23 almas de los mejores actores de México, fragmentadas en cientos de personajes, para su colección. Las máscaras son prisiones, y dentro de ellas mis actores actuarán por la eternidad, en un teatro que existe más allá de nuestra realidad». Villarreal se suicidó esa noche, saltando desde el techo del teatro. Su cuerpo fue encontrado en el escenario, exactamente en el centro, donde se había realizado el ritual original. En su mano apretaba una de las máscaras, la número 24, que aparentemente había sido creada para él. Nunca la había usado, pero ahora, en muerte, la máscara se fusionó con su rostro, convirtiéndolo en el eterno director de una obra que nunca termina. El Teatro Imperial fue cerrado oficialmente en 1826. Las autoridades sellaron todas las entradas y ventanas, pero los vecinos reportaban escuchar actuaciones completas durante las noches. Voces recitando Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, aplausos fantasmales y ocasionalmente gritos que no parecían ser parte de ninguna obra conocida. En 1847, durante la invasión estadounidense, las tropas americanas usaron el teatro abandonado como arsenal. Varios soldados reportaron experiencias perturbadoras. El sargento William Cowper escribió: «Hay gente en ese teatro, pero no hay gente. Los vemos actuar en el escenario vacío, pero cuando nos acercamos, desaparecen. Y las máscaras, Dios, las máscaras nos observan». El soldado Peterson se puso una por diversión. Ahora solo habla en verso y no puede quitársela. Los doctores dicen que la máscara es su cara ahora. Durante el Porfiriato, hubo un intento de renovar el teatro en 1890,
El empresario francés Jacques Bouchard compró la propiedad con la intención de convertirla en el teatro más moderno de América Latina. Pero cuando los trabajadores comenzaron las renovaciones, encontraron los cuerpos de los 23 actores originales perfectamente preservados bajo el escenario, dispuestos en el mismo círculo del ritual original. Lo perturbador era que los cuerpos mostraban signos de actividad reciente. Las uñas y el cabello habían seguido creciendo, y cuando los movieron, los trabajadores juraron escuchar voces protestando, rogando que los devolvieran a su lugar. Varios obreros enloquecieron, alegando que los cuerpos les habían hablado, ofreciéndoles papeles en obras eternas. Bouchard, ignorando las advertencias, insistió en continuar. Fue durante la excavación para instalar un nuevo sistema de calefacción que encontraron la cámara secreta bajo el sótano original. Era un espacio imposible, más grande que el teatro mismo, que se extendía en todas direcciones, y estaba lleno de escenarios, cientos de ellos, cada uno con una obra diferente, siendo representada por actores que no deberían existir. Eran los ecos de todas las actuaciones que habían ocurrido en el Teatro Imperial, preservadas y repitiéndose eternamente en ese espacio entre dimensiones. Y en el centro, en un trono hecho de guiones y máscaras rotas, estaba Grimaldi, o lo que había sido Grimaldi. Ahora era una criatura hecha de miles de rostros, todos actuando diferentes emociones al mismo tiempo. «Bienvenidos a mi teatro eterno», dijo con 1000 voces. «Cada actuación alimenta mi colección. Cada actor que se pierde en su papel se une a mi compañía. Y pronto, muy pronto, el mundo entero será mi escenario». Los trabajadores huyeron. Bouchard intentó dinamitar el teatro, pero las explosiones no lo dañaron. Era como si el edificio existiera parcialmente fuera de la realidad física, protegido por las mismas fuerzas que atrapaban a los actores. Derrotado y arruinado, Bouchard abandonó México, pero no antes de dejar una advertencia: el teatro no es un edificio, es una entidad, y está creciendo. Durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa estableció brevemente su cuartel en el teatro. Sus hombres reportaron ver obras representándose solas, con actores revolucionarios y federales matándose en el escenario en batallas que mezclaban historia y ficción. Villa mismo afirmó haber visto su propia muerte siendo representada y describió con exactitud cómo moriría años después en Parral. En 1923, Diomedes, exactamente 100 años después del primer incidente, ocurrió algo extraordinario. Los 23 actores originales aparecieron en el escenario, no como fantasmas, sino físicamente presentes, pero cambiados. Cada uno era una amalgama de todos los personajes que habían interpretado. Carlos Mendoza era simultáneamente Hamlet, Don Juan, Edipo y docenas más, su rostro cambiando constantemente, su voz una sinfonía de personalidades. Realizaron una función para un teatro vacío, una obra que parecía contar la historia del teatro mismo. Era hermosa y horrible, una masterpiece de actuación que ningún humano normal podría presenciar sin enloquecer. Al final, hicieron una reverencia y dijeron al unísono: «El espectáculo debe continuar, siempre debe continuar». Y desaparecieron, pero no se fueron. Se fundieron con el teatro mismo. Las paredes absorbieron sus esencias. Las tablas del escenario se impregnaron de sus almas. Y el Teatro Imperial se convirtió en lo que Grimaldi siempre había planeado: un organismo viviente hecho de arte y sacrificio. En 1968, durante las Olimpiadas, el gobierno intentó demoler el teatro para construir instalaciones modernas, pero cada vez que las máquinas tocaban el edificio, los operadores caían en trances y comenzaban a actuar. Un operador de excavadora interpretó todo el Rey Lear, mientras su máquina destruía otros edificios en lugar del teatro. Un arquitecto comenzó a diseñar teatros obsesivamente, cientos de ellos, todos idénticos al Imperial,
para ser construidos alrededor del mundo. En 1985, el terremoto que devastó Ciudad de México dejó el Teatro Imperial completamente intacto. Ni una grieta en sus paredes mientras edificios a su alrededor colapsaban. Los rescatistas reportaron escuchar aplausos viniendo del interior, como si una audiencia invisible celebrara que el show continuara a pesar del desastre. Fue en 1987 cuando finalmente se tomó la decisión de demoler el teatro a cualquier costo. Pero cuando abrieron las puertas selladas por décadas, encontraron algo imposible: el interior había crecido. Ahora había múltiples teatros dentro del teatro, cada uno con su propia compañía de actores espectrales representando obras simultáneamente. Y fue entonces cuando encontraron el contrato original bajo el escenario, junto con las 23 máscaras. Pero había algo nuevo, una 24ª máscara y un espacio en el contrato para una nueva firma. Una nota adjunta, escrita con la caligrafía de Villarreal, pero fechada en 1987, decía: el teatro busca un nuevo director. El espectáculo debe continuar. El líder del equipo de demolición, ingeniero Rafael Morales, tomó la máscara por curiosidad. En el momento en que la tocó, entendió todo. Vio la historia completa del teatro, el plan de Grimaldi, el destino de los actores, y entendió que el Teatro Imperial no era único. Era uno de muchos, una red de teatros malditos alrededor del mundo, todos alimentando algo más grande. Es hermoso, murmuró Rafael mientras se ponía la máscara. El arte supremo, la actuación eterna. Su equipo intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Rafael firmó el contrato con su sangre, convirtiéndose en el nuevo director. Y con su firma, el teatro cobró nueva vida. Las luces se encendieron, las cortinas se abrieron, y los 23 actores originales aparecieron en el escenario, listos para actuar bajo su nueva dirección. El gobierno declaró el área en cuarentena. Oficialmente el Teatro Imperial fue demolido en 1987. Los registros muestran que ahora hay un estacionamiento en ese lugar, pero los que saben la verdad evitan esa calle después del anochecer, porque el teatro sigue ahí, existiendo en un pliegue de la realidad, visible solo para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de la entrada, su identidad. En los años siguientes, comenzaron a aparecer reportes de actores alrededor del mundo experimentando fenómenos similares. Un actor de Broadway que no podía dejar de ser Hamlet, una actriz de kabuki en Tokio fusionándose con su personaje, un mimo en París atrapado eternamente en su caja invisible. El patrón era claro, el método de Grimaldi se había extendido. Cada teatro maldito era un nodo en una red más grande, una red que estaba convirtiendo el mundo entero en un escenario, y cada actor que se perdía demasiado en su papel alimentaba esta transformación. En 2010, un grupo de investigadores paranormales logró entrar al espacio donde supuestamente estuvo el Teatro Imperial. Usando equipos de detección especializados, confirmaron que el teatro seguía ahí, ocupando el mismo espacio, pero en una dimensión ligeramente desfasada. Podían escuchar las actuaciones, sentir la presencia de los actores, pero no podían interactuar directamente. Uno de los investigadores, la doctora Ana Lucía Peralta, desarrolló una teoría: el Teatro Imperial se ha convertido en un arquetipo, una idea platónica del teatro perfecto que existe más allá de nuestra realidad física. Los actores atrapados no están muertos ni vivos. Existen en un estado de actuación permanente, sus identidades sacrificadas para alimentar todas las historias jamás contadas y por contar. En 2015, surgieron videos en Internet de personas que afirmaban haber asistido a funciones en el Teatro Imperial. Los videos mostraban un teatro vacío, pero los testigos describían obras magníficas con actuaciones imposibles. Algunos salieron cambiados, habiendo absorbido características de los personajes que vieron.
Un hombre comenzó a hablar exclusivamente en pentámetro yámbico. Una mujer desarrolló múltiples personalidades, todas de heroínas trágicas. El más perturbador fue el testimonio de un actor joven, Diego Salinas, quien afirmó haber sido invitado a actuar en el Teatro Imperial. Entré por curiosidad. El escenario estaba vacío pero lleno al mismo tiempo. Podía sentir a los otros actores, los originales, guiándome. Comencé a actuar y fue perfecto. Cada gesto, cada palabra era exactamente correcta. Pero sentí como me disolvía, como si el personaje me estuviera digiriendo. Logré escapar, pero dejé algo atrás, y algo vino conmigo. A veces, cuando actúo ahora, no soy yo quien actúa. Es el teatro actuando a través de mí. Hoy, en 2024, Tomando 104, el Teatro Imperial existe en un estado cuántico, presente y ausente al mismo tiempo. Los 23 actores originales continúan actuando, representando cada obra jamás escrita y algunas que aún no existen. Carlos Mendoza sigue en el escenario, 201 años después de subir por primera vez, repitiendo eternamente ser o no ser con una voz que ya no es completamente humana. Las máscaras originales han desarrollado conciencia propia. Visitantes nocturnos reportan verlas flotando por los pasillos del teatro invisible, buscando nuevos rostros que poseer. Cada máscara contiene fragmentos de todos los actores que la usaron. Una biblioteca viviente de personalidades teatrales esperando un nuevo huésped. En 2020 Binare, durante la pandemia, cuando los teatros del mundo cerraron, algo extraordinario ocurrió. Actores profesionales alrededor del globo reportaron el mismo sueño, estaban actuando en el Teatro Imperial ante una audiencia de personajes clásicos. Romeo aplaudía a Hamlet. Lady Macbeth lloraba con Antígona. Don Quijote reía con Falstaff. Y en el palco principal, Grimaldi y Villarreal dirigían eternamente un espectáculo que nunca termina. Un actor de nombre Ricardo Montes despertó de ese sueño con una revelación aterradora. No soñé que estaba en el teatro, estuve ahí, y parte de mí sigue ahí, actuando. Cada noche cuando duermo, regreso, y cada mañana traigo un poco más del teatro conmigo. Pronto no habrá diferencia entre estar despierto y estar en el escenario. Los psicólogos han identificado un nuevo síndrome, desorden de identidad teatral, donde actores profesionales gradualmente pierden la capacidad de distinguir entre ellos mismos y sus personajes. Todos los afectados reportan sueños sobre el Teatro Imperial. La condición es incurable y progresiva. Eventualmente, el actor desaparece completamente, dejando solo los personajes. En 2023, se filtró un documento del gobierno mexicano revelando que el Teatro Imperial no fue demolido sino contenido. Está rodeado por un campo de energía que previene su expansión física, pero no puede detener su influencia metafísica. Cada obra de teatro realizada en cualquier parte del mundo alimenta su poder. Cada actor que se pierde en su papel fortalece sus muros invisibles. El documento también revela algo más aterrador. Grimaldi nunca fue humano. Era algo anterior, una entidad que se alimenta de identidades humanas, y los teatros son sus instrumentos de cosecha. El Teatro Imperial fue solo el más exitoso, pero hay otros. En cada ciudad importante hay un teatro donde los actores reportan experiencias extrañas, donde las obras parecen demasiado reales, donde la línea entre actuación y posesión se desdibuja. Hoy, mientras lees esto, el Teatro Imperial sigue ahí, esperando. Si eres actor, tal vez ya has sentido su llamado. Ese momento en el escenario cuando te pierdes completamente en el personaje, cuando por un instante no sabes quién eres realmente. Ese es el teatro llamándote, invitándote a unirte a la compañía eterna. Y si no eres actor, no te sientas seguro, porque todos actuamos, todos interpretamos papeles en nuestra vida diaria, y el Teatro Imperial no discrimina.
busca a cualquiera dispuesto a perderse en una actuación, a sacrificar su identidad por un momento de perfección artística. Las últimas palabras en el diario de Villarreal, escritas aparentemente años después de su muerte, son una advertencia y una tentación. El teatro ofrece inmortalidad a través del arte. Pero el precio es todo lo que eres. Los que aceptan viven para siempre en el escenario, actuando todas las historias. Los que rechazan mueren como ellos mismos. ¿Qué es mejor? ¿Morir como uno mismo o vivir eternamente como todos los demás? El teatro imperial nos enseña que el arte, llevado a su extremo, consume al artista, que la búsqueda de la perfección puede costar nuestra humanidad, y que hay cosas peores que la muerte, como vivir para siempre sin saber quién eres. Si alguna vez visitas Ciudad de México y pasas por donde estuvo el Teatro Imperial, no te detengas y escuchas aplausos viniendo de la nada. No mires si ves luces de escenario donde no debería haber un teatro. Y definitivamente, no entres si encuentras una puerta que no estaba ahí antes, con un cartel que dice, audiciones abiertas. Buscamos actores dispuestos a darlo todo por su arte. Porque el Teatro Imperial siempre está buscando nuevos miembros para su compañía. Y una vez que firmas el contrato, una vez que te pones la máscara, una vez que subes a ese escenario, el espectáculo debe continuar, para siempre. Y tú serás parte de él, queriendo o no, actuando por la eternidad en una obra que nunca termina, ante una audiencia que nunca aplaude lo suficiente, dirigido por fuerzas que ven tu identidad como un pequeño precio a pagar por el arte perfecto. El telón nunca cae en el Teatro Imperial, y los actores nunca salen del personaje, nunca.